Cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien en sus casas y con sus familias. Bien, entrando en materia, vamos a realizar el día de hoy un repaso de los conceptos tradicionales del entrenamiento deportivo o la planificación tradicional del entrenamiento. Teniendo en cuenta el último parcial que realizamos, pues pudimos notar que tenemos algunos vacíos conceptuales frente a estos temas. Entonces, en la sesión del día de hoy, vamos a realizar un repaso breve pero significativo frente a estos aspectos, los cuales nos permitan pues avanzar en la temática que tenemos planificada para el curso. Bien, vamos a empezar hablando de los microciclos de entrenamiento. Básicamente tenemos dos autores, Matt Viet, el padre de la planificación tradicional del entrenamiento o la periodización del entrenamiento. Dice que es un fragmento completo del mesociclo. Lo que él menciona allí es que cada microciclo debe tener esa estructura completa de lo que queremos desarrollar o alcanzar en el mesociclo puntual. Entonces, básicamente, cada microciclo debe responder a un objetivo que de la mano del siguiente va a alcanzar o nos va a permitir obtener el objetivo del mesociclo final. Bien, Bompa en 1995 dice que corresponde a un programa de entrenamiento semanal, aunque esté entendido como la unión lógica de varias sesiones de entrenamiento. Desde allí es muy importante destacar que Bompa plantea que debe tener una estructura de distribución de sesión a sesión de una forma lógica, encadenada, para que cada sesión tenga un objetivo claro y ese objetivo de esa sesión número 1 pueda ir de la mano en la consecución del objetivo de la sesión número 2 y así hasta obtener el objetivo central de ese microciclo. Esto es muy importante. También Bompa aclara que para que podamos determinar que tenemos un microciclo mínimo debemos tener 2 días de entrenamiento, máximo podríamos llegar a tener 9 días de entrenamiento. Estas dos características son muy importantes para la estructuración de un microciclo. Yo personalmente, profesionalmente aconsejo que mínimo tengamos 3 días de entrenamiento para poder contemplar qué es un microciclo de lo que estamos hablando. Bien, tipos de microciclo. Entonces, Navarro en 1998 hace un recuento bibliográfico de los diversos tipos de microciclos, identificando entre estos 2 y 11 tipos de diferentes microciclos. A continuación vamos a hacer un pequeño resumen, como lo muestra la gráfica, para que ustedes pues tengan conceptualmente este tema muy claro. Entonces, básicamente, modificado de Navarro 1998, nos manifiesta que tenemos microciclos de ajuste o introductorio, un microciclo corriente de carga, un microciclo de activación o de aproximación, uno de choque de impacto, de competencia y un microciclo de recuperación o restablecimiento. Más adelante vamos a hablar de otro que no está acá, que es uno muy importante que puede ser dentro de, de estos dos, que puede llamarse microciclo de choque o impacto. Podemos colocar un microciclo precompetitivo y luego así un microciclo competitivo. Bien, algo muy importante es que dentro de cada microciclo debemos hacer una organización lógica y estructural de esa carga que vamos a suministrarle a nuestro deportista. ¿Listo? Obviamente esa distribución de esa carga depende en gran medida del objetivo que se quiera perseguir. Entonces es muy importante que ustedes establezcan una escala de valor frente a la intensidad o el volumen. Yo acá les presento un ejemplo que ustedes pueden utilizar para poder cuantificar en porcentajes esa escala de valor frente al volumen o la intensidad que ustedes van a suministrar a su deportista, o ustedes mismos están eh, diseñando para su propio objetivo de la sesión de clase. Entonces podemos tener una escala de 0 a 5, donde obviamente 5 es muy alto, que va del 95 al 100%, 4 elevada, que va del 91 al 94%, 3 que puede ser grande, considerada la magnitud de esa intensidad, en porcentajes hablando del 85 al 90%, 2 mediana, 1 baja y 0 pues un descanso totalmente pasivo. Esto les va a poder y les va a servir para hacer la cuantificación porcentual de la intensidad o el volumen y luego posteriormente poder graficarlo para poder tener así gráficamente la ondulación de las cargas. Bien, ¿cómo nosotros podríamos identificar cómo poder manejar o cuantificar esa intensidad o ese volumen? ¿Sí? Básicamente hablando de esa intensidad específica, pues lo que tendríamos que hacer primero es lo que ustedes ya hicieron en clase y es caracterizar el deporte, caracterizar al deportista, conocer su entorno, conocer su historial deportivo, del cual deben estar títulos, lesiones, cantidad de volumen entrenado el año de temporada o el año anterior, etcétera, etcétera, aspectos que ya nombramos en clase. Eso me va a poder a mí
tener un conocimiento general y específico, ¿por qué no?, del deporte del deportista, lo que voy a enfrentar, la modalidad, y así determinar cómo yo voy a cuantificar esa intensidad. Entonces, por ejemplo, los deportes de tiempo y marca o de largo aliento, nosotros podríamos utilizar acá algunos aspectos, algunos ejemplos, ustedes pueden mencionar más, teniendo en cuenta también la tecnología que tenemos hoy en día. Frecuencia cardíaca, ojalá a través de un monitor de frecuencia cardíaca, cualquiera de la marca que ustedes ya conocen, pueden utilizarla. Pasos por kilómetro y, ¿por qué no?, en el ciclista, la frecuencia de pedaleo, por ejemplo. Entonces, básicamente, ustedes reconocen que no es lo mismo recorrer 5 kilómetros a una frecuencia cardíaca máxima del 70% a recorrer esos mismos 5 kilómetros por arriba del 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. ¿Listo? Entonces es muy importante tener y poder cuantificar esa intensidad o poder cuantificar ese esfuerzo. Específicamente para nuestra materia, todo el tema de pesas y fuerza, específicamente lo que tendríamos para poder cuantificar la intensidad del trabajo sería una RM. Una RM, pues básicamente es una repetición máxima de aquel movimiento básico, ¿cierto? Que me va a permitir a mí poder conocer y planificar el porcentaje de trabajo que voy a realizar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un RM en mi back squat de 300 libras, mi entrenador hace la planificación y me envía en la rutina de sesión de entrenamiento que debo hacer 8 repeticiones, 4 series al 75% de mi RM. Ahí yo puedo trabajar la intensidad y tengo cuantificado el esfuerzo que voy a someterme. Más adelante, aunque ya medio lo hablamos en clase, Gómez Vadillo plantea ya en el 2012 que este tipo de cuantificación del esfuerzo a través de la intensidad de un RM máximo genera algunas dificultades, como por ejemplo, gran fatiga en el deportista, aumenta la posibilidad de lesionarnos y digamos que vamos a involucrar muchísimo tiempo para poder calcularlo en los grupos musculares. Y pues algo que sí es evidentemente un contra frente a este modo tradicional de sacar ese RM, es que no podemos sacar un RM cada semana. Y conocemos que nosotros como seres humanos, un sistema dinámico, somos cambiantes y muy seguramente el RM que saqué hace 15 días no va a ser mi peso máximo para la sesión del día de hoy, puede que sea mayor o puede que sea menor. Entonces él plantea que nosotros podemos utilizar medios alternativos y tecnológicos como un encoder lineal para poder conocer la velocidad en la ejecución de ese movimiento y poder así generar la intensidad con la cual tenemos que trabajar ese día. Bien, hablando del microciclo de ajuste, básicamente se diseña para preparar al deportista al siguiente estado de entrenamiento o mesociclo. Por lo general, este tipo de microciclo se ubica al inicio de la temporada, especialmente pues, porque le permite al entrenador observar el comportamiento del deportista respecto a la carga planificada y hacer cada vez más específicos los contenidos del programa. Básicamente acá a la parte izquierda de su pantalla van a encontrar una pequeña gráfica que les va a mostrar esa ondulación progresiva del estímulo a través de las sesiones de entrenamiento. Entonces es muy importante que se hace al principio o se ubica al inicio de la temporada, ¿cierto? Y pues que básicamente nos va a permitir también de una manera un poco específica, realmente en el campo, conocer mi deportista cómo está asimilando el estrés, cómo asimila la carga, cómo se desarrolla con el elemento específico, cómo se recupera, cuánto tiempo se necesita para recuperar, etcétera, y poder así obviamente tener los contenidos un poco más claros y específicos para el programa. Este es un ejemplo personal de un microciclo de ajuste que yo desarrollé para una persona que estaba entrenando para una carrera de calle de 21K. Entonces, ante el microciclo en una escala de 0 a 6, básicamente con la intensidad en este eje de mi gráfica, a través del otro eje, pues los días de entrenamiento que la persona tenía dispuesta para hacer. Día 1, una intensidad de 3. El martes 4 hago un descenso de la intensidad o del trabajo. El día miércoles hago el aumento paulatino para tener el pico significativo de estrés en la semana, que básicamente pues llevo no al 100%, es un máximo,
y hago el descenso del mismo para poder generar esa recuperación, esa homeostasis a mi deportista. El microciclo debe seguir el principio de la carga progresiva, como lo veíamos anteriormente pues, en la gráfica. Es decir, el porcentaje de la carga se incrementará paulatinamente a través del microciclo. Paulatinamente, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien, el microciclo de carga, también conocido en la literatura española como microciclo corriente u ordinario, se caracteriza por presentar un aumento uniforme del estrés. El estrés básicamente, pues obviamente reconocido como la carga que estoy suministrando al deportista. Listo, por dos características básicas, por su volumen, es un aumento considerable, ¿sí? Aumenta considerablemente en este tipo de microciclo el volumen y un aumento moderado de la intensidad. Acá le voy a primar o le voy a dar un poco más de valor al volumen, cantidad secuencial de estímulos que tenga que realizar y no tanto a la intensidad, por lo menos en lo que nos atañe en tanto peso que tiene que mover el deportista. Le voy a dar más valor a la cantidad de repeticiones, sí o sí trabajando muy bien en aspectos técnicos y en la ejecución del movimiento, que más adelante estos me van a permitir elevar la intensidad. Otro ejemplo puntual de un microciclo de carga para un deportista de perfeccionamiento. Ya tenemos en este microciclo de carga, como ustedes se pueden dar cuenta, dos picos significativos de intensidad de la carga en esta semana. Anteriormente teníamos uno, en este ya presentamos dos picos, un aumento progresivo de la carga y paulatino, teniendo siempre un descenso y poder jugar con esa intensidad y volumen. Se utiliza con mayor frecuencia en los mesociclos de preparación general y específica. Siempre el volumen va a ser mayor que la intensidad, mayúscula y negrilla, para que por favor no lo olvidemos en este tipo de microciclo, siempre el volumen va a ser mayor que la intensidad. Si el volumen aumenta en este tipo de microciclo, la intensidad desciende. Si por el tipo de modalidad deportiva ustedes prefieren que en este microciclo la intensidad aumente y el volumen tendría que descender. Sí o sí guardar esa regla por lo menos. Ustedes ya desde la especificidad de la modalidad deportiva van a escoger si aumentan en este microciclo la intensidad o el volumen. Pero sí o sí, uno aumenta, el otro desciende, disminuye. Microciclo de impacto, también se le conoce como un microciclo de choque. Su característica radica en que el volumen y la intensidad se elevan y tienden a igualarse, mas no y nunca se igualan. Entonces tenemos en esta gráfica, como ustedes lo pueden ver, tres picos de intensidad máxima por arriba del 85, casi 90%, en el cual sometemos al deportista a un estrés muy significativo. Este microciclo es un microciclo típico o tipo porque tenemos una competencia el día domingo. Entonces, básicamente tengo el primer pico, como lo muestra mi cursor, por arriba con volumen, muy seguramente. Si microciclo de impacto, pues la carga se va a discriminar por un volumen muy cercano a la intensidad, por arriba del 85%, desciendo progresivamente, no tan significativamente, tengo otro aumento, hago un descenso más significativo y luego voy a presentar el día domingo, el día de la competencia, un aumento significativo sin llegar a mi 100%, porque muy seguramente aún mi deportista no está listo para eso. Ahí se los dejo otros segundos para que ustedes lo puedan visualizar y lo tengan como ejemplo. No es una regla que tengan que seguir, ya que en la construcción de esto se hace dependiendo del deportista, el tipo de deporte, el nivel del deportista, las características del mismo, los métodos y medios que estoy utilizando y básicamente los objetivos que quiero alcanzar con mi deportista. Propio, esto es un trabajo hecho en la realidad con una distribución y espero que ustedes hayan notado la diferencia con este microciclo de impacto a este microciclo de impacto, que básicamente lo que busca son tener o presentar tres picos de intensidad o volumen significativos distribuidos en todo el microciclo. Pero tenemos acá un cambio y es que recibo a mi deportista después de un descenso el día lunes, el primer día de la semana, con un estrés significativo
desciende, hago un aumento paulatino, tengo otro pico significativo, desciende, pico significativo y el día domingo descansa. ¿Qué quiere decir? Que es un tipo de microciclo de impacto para una semana sin competencia. Entonces acá no estoy compitiendo. Si yo monto esta estructura de ondulación de la carga, pero este día domingo tengo la competencia, muy seguramente no va a corresponder a un microciclo de impacto. Y si mi deportista no está entrenado o no está adecuado para soportar este tipo de estrés, muy seguramente lo que va a hacer es que en la competencia el día domingo se encuentre en fatiga y no pueda alcanzar su máxima forma deportiva y muy seguramente posteriormente después de este esfuerzo va a presentar un sobreentrenamiento, una fatiga o una lesión. Entonces la diferencia es significativa y obviamente el entrenador tiene que jugar con eso para tenerlo y desarrollarlo de la mejor manera. Al ser la intensidad y el volumen altos, se genera una fatiga profunda en el deportista. Estos tipos de microciclos suelen utilizarse en los mesociclos básicos desarrolladores. Más adelante los vamos a ver, ya que los mesociclos básicos pues tienen desarrollador y estabilizador, y básicamente este tipo de microciclos lo que se aconseja es que se hagan en el mesociclo básico desarrollador, porque busco desarrollar, adquirir, generar una nueva forma o generarle, desarrollar una nueva habilidad a mi deportista. Tenemos un ejemplo visual del desarrollo estructural pues, del microciclo de ajuste, carga y choque con sus respectivos colores para que ustedes identifiquen la diferencia entre uno y otro. El ajuste amarillo, carga verde, choque rojo, significativo, inicio, temporada, primer día, inicio temporada, inicio temporada, inicio temporada, hoy va a pasar a otro mesociclo, inicio temporada, inicio temporada. Muy seguramente enfocado un poco más a la diversidad de estímulos, desarrollando la técnica y la ejecución de los mismos para que estos trabajos que hago en estos días amarillos, esta semana amarillas, me sirvan como trabajo coadyuvante para los días que voy a hacer esta ejecución que está en rojo. Voy a sí o sí predisponer a mi deportista con los mínimos no negociables para que me pueda soportar la carga futura. Microciclos de recuperación, sí o sí hay que hacerlos. Ese tipo de microciclos se realiza después de la competencia, ¿sí? Ojalá si es una competencia primaria, pues hay que regalarle un tiempo a él para que se pueda recuperar y podamos tener ese equilibrio otra vez biofísico. Principales o de la realización de un microciclo de impacto de choque. Podemos realizar un microciclo de recuperación. Son muy importantes, los entrenadores no le prestamos atención y sí o sí tenemos que desarrollarlos con un descenso paulatino de la intensidad, más no un descanso total. Les voy a mostrar un ejemplo de un microciclo de recuperación específico y concreto para un deportista de rendimiento. Recuerden que mi escala iba hasta 6, 6 el valor máximo. Simplemente estos días tuve dos picos submáximos o por arriba del promedio y la media, pero que no superaron el 4, o sea, no superaron el 65-70% de volumen o intensidad. Tuve dos, hago un descenso para regenerar y para hacer un barrido de todos esos residuos, básicamente reutilización del ácido láctico y eliminación de los hidrogeniones. Recuerde que el descanso es tan importante como la carga al entrenamiento, entonces es muy importante ese descanso. Y aquí hay algo que se ha hablado últimamente muchísimo, es entrenamiento invisible, o sea, todo aquello que yo hago en casa y todos esos métodos y medios que yo utilizo para recuperarme. Son muy importantes. Hablando ahora, entramos puntualmente a mencionar el tema de los mesociclos. Entonces, para Platonov 2002, un mesociclo corresponde a una etapa del entrenamiento deportivo relativamente terminal que garantiza el desarrollo de una cualidad y una adaptación particular. Para la priorización tradicional, lo que busca es que cada mesociclo vaya en pro de desarrollar una cualidad, específicamente o dándole un poco más de valor a las cualidades físicas, y se busca la adaptación particular frente al estímulo puntual. ¿Qué quiere decir? Frente a su técnica y a la ejecución de la técnica bajo los parámetros o los estándares mínimos no negociables que tiene la actividad en particular. El reglamento, la técnica, la estrategia de los mismos. ¿Listo? Básicamente eso es un mesociclo para Platonov y la planificación tradicional.
buscando siempre, pues obviamente, lograr una adaptación específica. Y esa palabra específica, en el fondo lo que quiere apuntar o lo que quiere revelar es que vaya hacia la especificidad deportiva. Para que podamos contemplar que estamos realizando una planificación tradicional, recuerden que tenemos unos microciclos y que mínimo debemos tener 2, yo aconsejo que sean 3, máximo 9, y también para que se contemplen los mesociclos, mínimo debemos tener 2 mesociclos y máximo 8 microciclos. Entonces, perdón, vamos a aclarar acá este tema. Mínimo voy a tener 2 microciclos, pueden hacer parte de un mesociclo. Yo aconsejo que no sean 2, sino que sean 3 microciclos. Y 8 microciclos máximo pueden hacer parte de un mesociclo. Espero que aquí haya quedado claro. Tipos de mesociclos. Para la periodización tradicional, entonces Platonov hizo un recuento y plantea 5 tipos de mesociclos. Graduables o de base, de control, precompetitivos y competitivos. Es importante destacar que para el nivel de iniciación se utiliza el mesociclo básico. También se puede utilizar ese mesociclo básico, ¿sí? Pero con un fin diferente al de desarrollar y estabilizar. Cuando hablamos de un mesociclo básico, desarrollador y estabilizador, muy seguramente estamos apuntando y estamos planificando la preparación de un deportista que tiene experticia, que es un deportista base o que es un deportista que está en la especialización o perfeccionamiento. Cuando hablamos del deporte formativo, voy a apuntar a que ese mesociclo básico no tenga ni desarrollador ni estabilizador y que más bien vaya enfocado a que el deportista vivencie la mayor cantidad de experiencias motoras posibles en esta etapa. ¿Listo? Entonces tenemos un mesociclo básico, perdón, un mesociclo graduable o entrante. Digamos que estas 2 palabras las van a encontrar ustedes en la literatura, dependiendo qué tipo de literatura están ustedes utilizando, española o demás. Van a encontrarla como dual o entrante. Se puede asemejar al microciclo de ajuste o introductorio. Este tipo de mesociclos, como su nombre lo indica, busca preparar de forma progresiva al deportista para afrontar las cargas específicas de trabajo que va a tener más adelante. Todo aquello que yo no haga en ese tipo de mesociclo, todo el trabajo coayudante que deje de hacer y todos esos trabajos que me van a permitir alcanzar mi mejor forma deportiva, si no lo hago en este mesociclo, muy seguramente en el desarrollo de la temporada no voy a alcanzar la mejor forma deportiva. Entonces allí debo tener en cuenta la flexibilidad, por ejemplo, la movilidad, esa movilidad articular específica para tener rangos de movilidad adecuados y poder así tener una técnica adecuada y poder mover mucho más peso y mayor cantidad de veces ese peso, específicamente en nuestro deporte, envión y demás. Más trabajos de resistencia general, más trabajos de fuerza general, mucha movilidad, como lo mencionaba anteriormente, mucha movilidad, trabajar las asimetrías corporales para poder tener una técnica deportiva adecuada. Menos trabajos de resistencia específica, es lo que se aconseja, menos ejercicios de velocidad, ya que estoy trabajando la movilidad, muy seguramente la velocidad en la ejecución no es lo que más le voy a prestar atención, pero sí cómo está haciendo la ejecución de esos movimientos y qué rangos de movilidad tienen cada uno de ellos para poder generar luego una mejora de la fuerza y poder trabajar ejercicios específicos a través de esa condicionante, que podría ser una condicionante y lo determinante. Mesociclo entrante se utiliza al principio de una temporada de entrenamiento y su objetivo es el de crear una óptima forma deportiva. Durante su ejecución se debe llevar a cabo las diferentes pruebas de diagnóstico. Básicamente en este mesociclo entrante voy a utilizar este espacio, este tiempo, además de ir adquiriendo algún tipo específico de movilidad, de ejecución, de mínimos no negociables para que mi deportista pueda soportar la carga que le voy a suministrar posteriormente. Sí o sí tengo que ir testeando de manera específica y de manera cuantitativa y de manera cualitativa cómo se adapta al esfuerzo, cómo se recupera al esfuerzo, cómo se desarrolla, se desempeña él
con el elemento, bajo unas técnicas específicas, bajo unos tiempos determinados y bajo una táctica especial. El ejemplo de la construcción, se los voy a mostrar a continuación, está en verde, es un ejemplo, usted lo puede encontrar en la literatura. No es una camisa de fuerza, ¿qué quiere decir? No es que así tenga que construir todos los mesociclos entrantes en mis planificaciones, no, simplemente es un ejemplo. Entonces tengo un microciclo de ajuste, el segundo microciclo de ajuste, primer microciclo de carga, segundo microciclo de carga, un microciclo de recuperación después de este estímulo y tengo otro microciclo de carga. Muy seguramente este microciclo de carga, elevando, lo voy a querer llevar un poco más elevado en volumen o intensidad al último microciclo de carga que había realizado antes de la recuperación. Sí o sí voy a generar ese estrés, una recuperación, genero la supercompensación y voy a intentar que este microciclo de carga tenga una mayor especificidad frente al anterior. Bien, acá tenemos un ejemplo puntual de la ondulación de la carga, un deportista de perfeccionamiento. ¿Listo? Espero que ustedes pues acá lo puedan analizar. Está la intensidad a la izquierda. En el otro eje tenemos los días de entrenamiento y básicamente acá pues tendríamos la construcción de un microciclo que iría de lunes a domingo. Y si iríamos de lunes a domingo y tiene esta presentación, este microciclo, muy seguramente esto que estoy punteando acá con el cursor, con mi puntero, valga la redundancia, sería mi primer microciclo y tendría una característica, ya que tiene un solo pico de intensidad, casi su máximo. Entonces, ¿cuál sería? Microciclo de ajuste, perfecto, muy bien. Y así sucesivamente la construcción de los demás. Entonces, en este microciclo tenemos dos picos de intensidad. Tendríamos una característica diferente allí. Entonces, ahí ustedes lo van a poder devolver, pausar el video y hacer el análisis correspondiente de esta ondulación de la carga. Mesociclo de base. El mesociclo de base también se le conoce como mesociclo básico, está orientado a incrementar el estado funcional del organismo del deportista. En este mesociclo se aprecia la diversidad de medios y entrenamientos y un alto volumen. Esta es una característica de este mesociclo. Tenemos un alto volumen en la construcción de ese mesociclo. Bien, entonces tenemos básicamente, ahora vamos a hablar del mesociclo básico, que tiene dos características, un mesociclo básico desarrollador, un mesociclo básico estabilizador. Eh, recuerden, para deportes un poco más avanzados. Entonces, el mesociclo básico desarrollador, como su nombre lo dice, lo que busca es desarrollar una característica que el deportista no tenía o que había perdido, ¿sí? Aumento de su capacidad. Eso lo vamos a incrementar básicamente aumentando el volumen de entrenamiento. Este mesociclo tiene la característica de que aumentamos el volumen de entrenamiento, ya sea general o específico. Yo les aconsejo que sea un volumen específico, ¿listo? De acuerdo al periodo que está ubicado. Y tenemos un mesociclo de estabilización o estabilizador, como su nombre lo dice, lo que busca es estabilizar eso que yo gané anteriormente en pro del desarrollo de la especificidad de la técnica deportiva o la ejecución deportiva. Entonces, si ya acá adquirí a través de gran cantidad de ejercicios y de estímulos una técnica adecuada en el envión, ahora lo que voy a tratar es de estabilizar esa técnica con unos pesos significativos y unos tiempos específicos y bajo una estricta o estricto reglamento para que mi deportista, eso que ganó, que es la técnica en la ejecución de ese envión, aquí lo estabilice bajo los parámetros mínimos no negociables que va más adelante a verse enfrentado, como son unos pesos, unas repeticiones, una cantidad de repeticiones y un tiempo determinado para hacer la ejecución de ese movimiento. Espero que haya quedado el ejemplo. Si lo pasamos a un deporte de tiempo y marca, acá adquirir la ejecución de la técnica de carrera, como le decía a alguno de los grupos que estaba haciendo la prueba en campo allá en la cancha de microfútbol,
si no tenemos una técnica adecuada, vamos a gastar una energía potencial ahí significativa y esa energía cinética se va a ir perdiendo. Entonces, si yo acá adquirí en este mesociclo, adquirí a través de diferentes estímulos, medios y métodos de entrenamiento con un volumen significativo, esa técnica de carrera, acá lo que voy a hacer es estabilizarla en la cantidad de kilómetros que yo quiera que recorra en un tiempo determinado. Mesociclo de control, muy pocas veces vamos a tener la posibilidad de hacer un mesociclo completo para controlar el entrenamiento. Se aconseja que sea un microciclo, los que tengan el tiempo de hacerlo, pues perfecto, porque van a tener sí o sí un avance significativo en el mismo. Y básicamente lo que tenemos es, a lo que va enfocado es a la valoración de los niveles de forma alcanzados por el deportista. Aplique un estrés, utilice unos métodos y unos medios de entrenamiento, ustedes ya son expertos en eso. El resultado que yo esperaba hasta este momento era que mi deportista estuviera haciendo 75 kilos en el envión. ¿Sí? Testeo, me doy cuenta que no, ahora tengo que intentar identificar por qué mi deportista no ha alcanzado esa marca específica en esta altura de la planificación para poder replantearme, reevaluar y programar de nuevo. Está conformado por 3 microciclos. En los primeros pues se realizan las valoraciones y en el tercero se disminuye la carga y se hacen ajustes de acuerdo con los resultados, como lo decía anteriormente. Es muy importante utilizar diferentes métodos y medios ahí para la recuperación. Ahora en la actualidad pues tenemos el acceso a muchos y a diferentes y son muy significativos todos. Mesociclos precompetitivos, como les decía, son muy importantes y como su nombre lo dice, está antes de la competencia y básicamente lo que queremos es acercar al deportista a lo más parecido que pueda a lo que va a vivenciar en su competencia primaria, bajo unos estándares de calidad, un reglamento específico, una técnica y ¿por qué no?, una estrategia específica. Entonces, este mesociclo busca la estabilización de los aspectos necesarios para el máximo rendimiento del deportista durante el alistamiento a la competencia. Entonces, si yo voy a tener competencias en una altura diferente a la que entreno, tengo que en este mesociclo precompetitivo, ir a buscar una altura parecida a la que voy a competir, a una temperatura a la que voy a competir, con unos rivales a los que yo me pueda enfrentar, en unas superficies en las que yo me pueda también ver enfrentado más adelante y para que así el deportista no desconozca lo que se va a enfrentar y yo elevar ese volumen, esa intensidad lo más cerca a la competencia posible. Esto es tomado a Betancourt 2004. Es lo que acabé de mencionar. Bien, el mesociclo precompetitivo, entonces se eliminan las deficiencias conocidas ya anteriormente y se corrigen los errores técnico-tácticos, favoreciendo los procesos de recuperación. Se crean condiciones técnicas y tácticas físicas y ambientales de competición. Tengo que hacer la modelación de esa competencia, tengo que recrear la competencia lo más parecido a ella para que mi deportista no tenga incertidumbre y se acerque a los estándares que le va a exigir la competencia formal. Bien, entonces tengo acá un pequeño ejemplo, es ajuste, carga, tengo choque, aproximación, recuperación. Ejemplo para la ondulación de la carga para un deportista de perfeccionamiento. Entonces acá tenemos obviamente la planificación. Esto les queda de tarea, ustedes van a tener que responder esta tarea. La tarea puntual es cuántos microciclos hay y qué tipo de microciclos están compuesto o está compuesto este mesociclo. ¿Listo? Lo van a tener que escribir ahí por el enlace que les voy a crear del foro y responder esta pregunta. Básicamente acá les voy a dar un pequeño ejemplo. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, este es un microciclo. ¿Cuántos microciclos tengo? ¿Y qué tipo de microciclo sería este? Si tiene la característica que tengo un pico de intensidad máxima, a cuál correspondería frente a lo que acabamos de ver. Muy bien, este es el primer repaso, el primer video para que ustedes lo visualicen en su sesión de clase del día de mañana y estaremos conectados a través de estas plataformas para seguir avanzando en la temática. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz tarde para todos.